pues ya estamos aquí en directo. Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hola, Nueva muy bien. charla Hola, cosmética. Hola Marc, hola Raquel, ¿cómo estamos? Muy aquí bien, hola. dispuesto. Es que hoy vamos a tener una charla a tres, esto es novedad, así que voy a tener que acostumbrarme a ir diciendo el nombre primero. Por suerte esta vez, Marc, no voy a decir Monse Marta, que a ti tengo muy claro. Hace años que te conozco, la pobre Marta la tengo frita con eso. Reímos mucho. Yo cuando entro le llamo Marta y cuando marcho Mónica, que lo sepa. O sea que... Yo, a mí me podéis llamar como queráis. Tú me señalas así para el lado, que estoy a tu Raquel. izquierda. Estoy a tu izquierda, pues o sea, allí. Pero ahora, Y ya está. ahora ya os conozco y ya no, ya no. Bueno, a ti al principio te llamaba RLO, ¿te acuerdas? Que Sí, no sabía muy bien y te rellamaba RLO y era un poco raro. bueno, son mis iniciales. Si te Claro. sirve de algo, son mis iniciales. No, bueno, me imaginaba, espérate a ver si consigo porque había un poco, nada, es igual. Ay, qué bueno. Hoy es que he venido corriendo, chicos. Yo lo siento por empezar tarde, es culpa mía. Y es el hecho de tener perritos que se escapan justo en el momento en que paseas. Pero bueno, vamos a empezar. La idea de esta charla, como sabéis, es mejorar todos. La idea hoy que hablaremos es de nutrición y ozonoterapia y dermocosmética. Tenemos aquí dos especialistas que ya conocéis porque los dos ya han estado en nuestras charlas, por lo cual seguro que ya los conocéis. Marc Fox, que entre otras cosas trabaja en dermocosmética hace un montón de años, no los voy a decir porque muchos años, más Pues de 10, 20 o más. por 20 eso. seguramente. Después también gestiona Nova Responde, en el cual cada día hay miles de personas que le preguntan sobre problemas de pelo. Aparte, Nova tiene productos para ozonoterapia y vende ozonoterapia. Y después tenemos a Raquel, que Raquel es nutricionista canina y nos explicó el otro día dieta BARF y hoy pues nos va a explicar cómo a través de la alimentación podemos apoyar o mejorar incluso los tratamientos en ozonoterapia y dermocosmética. Buenas a todos porque nos estáis ahora hay un cúmulo en el chat de hola, 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 hola a todos desde Hola toda a todo el mundo. Hola. y quiero daros bueno, porque si queréis podéis introducir alguna cosa más si me he dejado algo. No, yo creo que nos damos por presentados, ¿no? Yo me doy por bien presentado. Te falta hacer esto y ya está. Nada, de esto. Bueno, conmigo solamente un inciso, que también he sido peluquera canina durante mucho tiempo, bueno, y sigo siendo. Yo solamente llevo perros de agua, pero bueno, también he hecho mucha peluquería, o sea, también sé lo que es estar en la peluquería con perros con problemas de piel. Entonces, bueno, vamos a empezar por lo primero, si os parece. Lo primero sería, sí, hay un pelín de retorno. ¿Hay alguno de nosotros que tiene un retorno? Sí, No sé eso, quién. eso Yo, estaba yo, viendo, pero yo lo tengo apagado. No sé. Vale, porque yo también. yo os Ahora oigo ya no se perfecto. oye. Ahora ya no se oye, así que bueno, espero que los dioses sean benevolentes en ese aspecto. Vamos a empezar a hablar, si os parece, un poco del tema. Yo me gustaría primero introducir qué es el ozono, ¿vale? Y qué es la dermocosmética, que son dos conceptos que Marc domina, así que Marc, ¿te ha tocado? Mira, el ozono es un gas y el ozono diluido, porque puro es muy oxidativo y puro no es sano, pero trabajamos con el ozono terapéutica. El ozono terapéutico es muy diluido, es 0,05 partes de ozono con 0,95 de oxígeno. Y esto lo mezclamos en el agua. ¿Por qué lo mezclamos en el agua? Porque es un gas y aplicarlo en perros es muy difícil. En humanas se inyecta o para cosas de piel se ponen como unas bolsas herméticas y se pone el gas directamente. Eso en un perro lo arañaría, sería complicado porque tiene que actuar 20 minutos. Y este gas, en estas cantidades, es lo que llamamos ozono terapéutico, tiene unas funciones y estas funciones pues son
refuerza el sistema inmunológico, es antiinflamatorio, analgésico, antiparasitario, regenerador de piel, el limpiador en profundidad y tiene una cosa muy importante que se llama flashing effect. El flashing, cuando hacemos una crema y hacemos esto se llama flashing, es el estimulador del sistema sanguíneo periférico. La piel está muy irrigada y los nutrientes, tanto los que ponemos con dermocosmética como los que ponemos en la alimentación, se distribuyen por el sistema sanguíneo periférico a la piel y al pelo. Yo hablo solo de piel y pelo, Raquel tiene conocimientos para hablar de nutrición en general, yo hablo de lo que sé y no me pienso mojar porque yo ponerme en camisa de 11 varas no me gusta, pero si nosotros estimulamos el riego sanguíneo, nos ayuda a que los nutrientes circulen mejor. Tanto la dieta oral como lo que es mi caso, que es la dermocosmética. ¿Qué es la dermocosmética? La dermocosmética trata de aprovechar el momento del baño para introducir unos activos en la cosmética y tratarlos de una manera, porque obviamente si tú pones una proteína en la piel no crece pelo, esto no es tan fácil. Hay que trabajarlo para que esa proteína o esas vitaminas o esos ácidos grasos penetren. La cosmética normal, por muy buena que sea, penetra muy poco. Básicamente se trata de hacer unas hidrataciones exteriores, unas películas, unos filmógenos, evitar la deshidratación. Nosotros en dermocosmética, todos esos activos, que son los mismos activos de nutrición que puede hablar Raquel, que sean grasas, vitaminas, proteínas, carbohidratos, minerales, esto lo que hacemos es que lo podamos aplicar vía dermatológica, porque lo que Raquel trabaja es una nutrición para todo el organismo. Yo lo que trabajo es en el baño una nutrición específica para estabilizar piel y crear pelo. ¿Marc? Sí. Vale, que justo, Yo he hecho mi presentación me he pedido la presentación de ozono y la presentación de lo que es la dermocosmética. Esto es la base de mi trabajo. Vale. Trabajar para mejorar mantos. ¿Cómo trabajamos mejorando mantos? Pues mejorando la piel. ¿Y cómo la mejoramos? Nutriéndola. Siempre inicio... Dime. Porque una cosa que yo te he oído mucho decir es que la base de todo es la hidratación. La hidratación es muy importante, pero lo que pasa es que tenemos conceptos erróneos de hidratación. Aquí me va a... Espero, tú corrígeme si explicando una cosa de nutrición me equivoco. No, yo no me ofendo. No. Yo, cada cosa... Pero ¿qué es hidratación? Hidratación yo lo defino como el equilibrio entre la ingesta de agua y la excreción. El equilibrio hídrico. Equilibrio hídrico. Sí. Por eso digo, ingesta de agua y excreción. ¿Vale? Entonces, muchas veces hablamos de la hidratación del pelo. Discúlpame, pero un pelo sano, tú ya le puedes intentar hidratar por fuera que no se hidrata. Lo que tienes que trabajar es sellar bien la cutícula para que no se deshidrate. Pero luego, para la piel, sí que tenemos activos humectantes que atraen la humedad. Entonces, el concepto de hidratación es muy amplio, pero en realidad hidratación es agua, equilibrio del agua. Entonces, la hidratación es vital. Una piel seca no puede ejercer su misión, que es la de primera frontera contra el patógeno. Y la segunda es la de crear pelo. Vale, o sea, espera un segundo. A ver, yo hago pausas porque ya sabes que si no, no callo. Y tiene que hablar Raquel también. Me has pedido que he pedido una cosa, porque cuando hemos empezado, antes de que realmente fuéramos en vivo, Raquel nos preguntaba si conocíamos a alguien que hiciera ozonoterapia en Burgos. Y yo lo primero que he hecho cuando todo el mundo estaba diciendo hola es, ¿hay alguien en Burgos que haga ozonoterapia? Y Raquel, hemos encontrado a una persona de Burgos que hace ozonoterapia. Y se llama Mar Ureta de Porras. Entonces, nada, os pondré en contacto, ¿vale? Mar, si me puedes enviar... Ah, no eres tú, perdón. ¡No! Espera. Mar es mi cliente que busca. Es la que busca en Burgos. ¡Vale! ¡Hola, Mar!
Vale. Hola, Mar. Mar, pues que sepas que lo vamos a buscar, que lo estamos buscando. De hecho, he pensado que igual había gente aquí que estaba buscando. Pues ya sabéis, si hay alguien de Burgos, A Mar. de Burgos, aquí tenemos a una persona que estaba buscando. Una cosa, Mar, yo a veces no sé dónde están mis clientes porque doy un seminario y vienen y no sé exactamente dónde están. Yo mañana haré las indicaciones para ver quién tenemos en Burgos que trabaje bien la ozonoterapia y se lo comentaré a Raquel para que te lo pueda decir. Ya habíamos quedado, ¿vale? Pero si hay alguien aquí escuchando que haga ozonoterapia, pues que lo diga. Exacto, que lo ponga en el chat, ¿vale? Y entonces ya se lo diré. Bueno, pues seguimos. Entonces habías dicho, espérate, recapitulemos porque yo estaba escribiendo y entonces no me he enterado. Entonces es hidratando, lo que haces es poner productos humectantes no para el pelo, sino para que queden en la dermis. Yo trabajo en dos factores, porque por eso siempre digo que la dermocosmética para bien tenemos que trabajar siempre el champú y el bálsamo. Porque, por un lado, yo tengo que nutrir la piel, pero ¿cómo realmente funciona el pelo? Mañana, el sábado, hay un seminario de esto, muy interesante, por cierto. Aquí la cuña de publicidad. Entonces lo importante no es, a veces no es hidratar el pelo, sino es sellar cutícula para que no se deshidrate. Y para tener un pelo sano, hay que trabajarlo cuando está creciendo. Si crece sano y luego mantenemos la cutícula sellada, el pelo es resistente, muy resistente. Para que entendamos, ¿el tema resistente quieres decir que si lo cepillas no se rompe o quieres decir que se ve bonito? Un pelo sano no se debería romper. Pero es muy largo esto. Porque claro, un top así de un caniche de Expo es difícil de explicar, pero como no lo ayudemos a estar sano, un pelo cuando crece mucho se enreda, tienes que cepillar, es complicado, por eso hacemos ciertos recogidos. Yo soy poco partidario de los recogidos, pero eso ya lo hablaremos. Pero obviamente, cuanto más cantidad de pelo, más difícil es cuidar, pero esto pasa en humana también. Es más fácil cuidarme el pelo que vosotras. Pero tú no sé si me llegaste a conocer con pelo largo o con rastas, igual, ¿no? No, bueno, yo he habido épocas de mi vida que me he tenido que cuidar muchísimo el pelo, porque yo lo he llevado largo, con rastas, decolorado, teñido. Y obviamente, como lo llevo ahora, no hay que cuidarlo mucho, pero como lo llevas de otras maneras, ¿qué tal? Pues en principio, un pelo sano, su función es proteger la piel, no es romperse. Lo que pasa es que a veces hacemos muchas burradas por desconocimiento. Pero esto creo que sería otro tema, porque ya no es nutrición, es cuidado del pelo. Bueno, yo lo que quería un poco era ligarlo con nutrición, porque de hecho, si lo he entendido correctamente, el hecho entonces de nutrir, digamos que tiene como una limitación desde el punto de vista externo y que es a través de la nutrición del animal que conseguimos mejorar el pelo. Entonces... O sea, la nutrición del animal es vital. Sin eso no tenemos un buen manto. Y quien crea que podemos hacer virguerías, no. El buen manto se basa en una buena nutrición. Pero también podemos ejercer la dermocosmética, es nutrición puntual. Vale. Pero para tener un pelo sano, lo importante es nutrirlo cuando crece, porque el pelo solo tiene células vivas dentro de la piel. Una vez sale fuera, ya son células muertas que no se van a regenerar. Por eso, a partir de ahí, tenemos que cuidarlo para que no se abra la cutícula y no se deshidrate. Un pelo bien hidratado es flexible y resistente. Un pelo reseco es súper frágil. Vale. Entonces, de alguna manera, entiendo que la cosmética es lo que estáis ayudando, es a la parte, digamos, que tenemos afuera, que no es tan resistente, mientras que lo que haríamos es con la nutrición es asegurarnos que ese pelo sale correctamente. Por supuesto. O sea, la nutrición es vital. Por eso siempre digo que la nutrición oral es vital. Pero luego la cosmética solo cuidará el pelo o la piel por fuera. Y luego la dermocosmética nutre la piel por dentro y crea pelo y protege el pelo viejo. Vale. La dermocosmética tiene los dos factores. Vale. Pero es suplementario. O sea,
la dermocosmética sería como en una buena dieta dar un suplemento de minerales a una persona que está más flojo en minerales. Pues la dermocosmética es dar un suplemento a la piel para tener mejor regeneración y crear mejor pelo. Vale. Bueno, si te parece, vamos un momento con Raquel y después te preguntaré otra cosa que siempre me ha preocupado incluso para mí, pero bueno, ya te lo preguntaré después. Raquel, entonces, desde el punto de vista de nutricionista, cuando tú realmente tienes un perro, por ejemplo, que no come o que come mal, está claro, pero para un perro que está, pues bueno, que come normal, no le ves nada extraño, ¿qué recomendarías de cara a mejorar la nutrición en general, específicamente la del pelo? Me refiero, por ejemplo, la gente que tiene caniches y que quiere, pues yo qué sé, lo máximo posible porque está buscando, ya sabes que hablamos en la última charla, que hay mucha gente de este mundo que da suplementos directamente, o sea que para el pelo ya les dan una supernutrición y además suplementación. Vale. A ver, hay que entender que tanto piel como pelo, yo siempre hablo de piel y pelo en conjunto, aunque sean dos cosas diferentes, pero hay que entenderlo como un conjunto. No deja de ser la protección exterior del organismo, de cualquier mamífero, de perro, de nosotros, ¿vale? Dentro de sus funciones y como tal es también un organismo vivo. Y como tal hay que cuidarlo y hay que entenderlo. ¿Vale? Si nosotros queremos enfocar una nutrición específica para piel y pelo, porque desde luego si no hay una buena piel, un pelo malo, con piel yo me refiero a principalmente las 3 capas que componen la piel. La piel no es solamente esto que vemos aquí, la piel es la epidermis, la dermis y la hipodermis. Y eso ya está dentro de nuestro cuerpo. No voy a entrar en que uno tiene los queratocitos, los otros los melantocitos. Solamente vamos a quedarnos que está en nuestro cuerpo, que está dentro de nosotros y como tal lo tenemos que cuidar. Igual que cuidamos el corazón, cuidamos el riñón, son otros tejidos parte y como tal se forman con los nutrientes que le damos a nuestro animal. Si tenemos una alimentación X, no voy a entrar buena, mala, cuando llega el momento de expo. Lo primero, no vale el momento de expo, tenemos que hacer un plan para nutrir por dentro ese pelo. No vale que me falte una semana de una expo y le voy a hinchar a mi perro con omega 3. Ojo, los suplementos, independientemente de que tome pienso, tome dieta natural, que eso sería otra historia, deben tener un plan nutricional enfocado hacia lo que estamos buscando. Porque, ¿qué pasa? Empezamos a arreglar al perro antes de la exposición para ir preparándolo y empezamos con el pelo que se quiebra, el pelo que no llega y dice, ostras, omega 3 que llega a la expo. No. Todos los suplementos nutricionales enfocados para algo en concreto tienen un tiempo de acción, no es lo mismo dárselo a un perro mayor que a un perro joven, no es lo mismo dárselo a un macho que a una hembra, porque la piel también es una respuesta ante las hormonas. La piel tiene una respuesta también ante las hormonas del cuerpo. Por lo tanto, no es lo mismo, no es lo mismo las que tenemos que dar, las que dejamos de dar. ¿Vale? Entonces, rasgos generales que podemos aportar nutricionalmente para mejorar ese pelo. Principalmente serían omega 3 de origen animal, ¿vale? Intentar siempre que haya omega 3 de origen animal. Si damos una dieta artificial, haremos un suplemento de omega 3, omega 6. Si damos una dieta natural que es alta en omega 6, solamente omega 3. A rasgos generales debemos indicar que tiene que tener 300 miligramos de EPA y DHA por cada 15 kilos de perro. No vale darle omega 3 y ya con eso me va a funcionar. Es necesaria una cantidad mínima para que eso tenga un resultado, ¿vale? Siempre hay que tener muy en cuenta. Podemos dar aloe vera bebido, no solamente aplicar dermocosmética exterior de la aloe vera, esa capacidad que tiene la aloe vera regenerante, eso que nos gusta tanto de una herida, que ponemos aloe vera y funciona, tenemos que recordar que todos esos tejidos están dentro de nuestro cuerpo y que lo mismo que hace la aloe vera por fuera, lo hace por dentro. Y si donde está la parte viva del pelo, como ha dicho antes Marc, no la estamos también regenerando, por mucho aloe vera que pongamos fuera, aquí dentro nos queda algo. El pelo que nace no va a nacer
de la manera más correcta, bueno, bonito, etcétera, etcétera. Y luego además, a mí yo os digo los que yo más uso, los que más me gustan y los que creo que tienen más efecto. Vitamina B, complejo de vitamina B. ¿Vale? Hay mucha gente que da complejo de vitamina B, digamos, artificial, a través del hidroxil, otro tipo de vitamina, pero por ejemplo hay una que funciona muy bien y que da muy buenos resultados, incluso los que están alimentados con alimentación de pienso, que es la levadura de cerveza. La levadura de cerveza es un suplemento económico, fácil de conseguir y que da muy buen resultado a nivel... Yo, por ejemplo, que soy vegetariana, utilizo la levadura de cerveza como suplemento de vitamina B. Es la única que, en teoría, los vegetarianos deberíamos suplementar. ¿Vale? Y como cuarto y último, ¿vale? Porque, bueno, hemos visto la omega, el aloe, la vitamina. También me gusta utilizar, y eso a los perros que tengáis mantos oscuros, les va a gustar las algas. Las algas tienen un alto contenido en yodo que hacen que la pigmentación del manto del animal se refuerce. Normalmente se refuerza más en mantos oscuros, pero también sirve para mantos más claros. ¿Vale? Le da, por decir, más viveza al color. No, si un perro está perdiendo color por edad y demás, de repente no va a aparecer con un manto negro como si tuviera un año, ¿no? Pero para entendernos, el manto, un perro de expo, que normalmente son esos perros más jóvenes, que tienen un buen cuidado de manto, ayuda mucho desde el interior a mejorar esos colores, ¿vale? En general, dime. También hay exposiciones de perros senior que se presentan. Sí, bueno, luego tiene... Pero bueno, me refiero, voy a decir lo general, ¿no? Hay una pregunta por abajo. ¿Puedo hacer una preguntita? Para los neófitos, porque yo de algas no tengo ni idea. Cuando hablamos de algas, ¿dónde se compran? ¿Cómo se compran? ¿Qué algas? Mira, algas, por suerte, como es algo que utilizan mucho los deportistas, y además también ahora está muy de moda para los veganos, la puedes encontrar en cualquier herbolario, ¿vale? También las tienes dentro de las tiendas para alimentación de animal, de suplementos, como, voy a decir una porque es la que se me viene a la cabeza, no por otra cosa, Puro Menú, por ejemplo, las encuentras, ¿vale? También las tienes en Cooking Wheel, todo. Entonces, a mí la que más me gusta es la espirulina. ¿Por qué? Vale. Sí, además es un elevador del sistema inmunológico, porque otro de los grandes problemas que suele haber cuando tenemos un manto malo es un problema del sistema inmunológico. ¿Vale? Casi en el 80%, si quitamos problemas de patologías, como puede ser una lismania, si quitamos problemas de conducta, como puede ser el estrés, si quitamos factores genéticos, como puede ser una dermatitis en un boxe, una dermatitis atópica en el boxe, el resto, el gran cajón desastre, las alergias, todo tipo de alergias e intolerancias, el problema es un problema del sistema inmunológico. ¿Vale? Sé que cuando, hombre, vas a expo, vas intentando, pero la mayor parte, si tratas el sistema inmunológico con ello, el digestivo, suele solucionar. No sé decir un porcentaje, pero por ejemplo Mar, que antes, la de Burgos, que tiene un problema su perra de problemas de alergia a los ácaros, estamos tratando el sistema digestivo, ¿vale? Pero eso ya sería un inciso. Pero bueno, mis 4, digamos, favoritos, que creo que funcionan igual de bien tanto para los que le dan dieta natural como dieta artificial, sería aloe vera bebido, omega 3 de origen animal, solo 3 si da dieta natural, si da dieta artificial, omega 3, omega 6, lo que sería un complejo de vitamina B en levadura de cerveza y algas marinas. Una pregunta, porque tenemos a una persona que nos ha preguntado, ¿la levadura en qué formato? Pues mira, yo la utilizo directamente en copos, lo que es como copos, ¿vale? Ojo con los perros que tengan problemas de tiroides o lismania, es la única, digamos, contraindicación que tendría, ¿vale? Porque, bueno, ¿el qué? ¿Por qué? ¿Porque hay una contraindicación? La lismania porque son altas en purina, entonces si tiene lismania con tratamiento de lupirinol suelen producirse cristales de xantina que lo provocan las purinas,
¿vale? Y luego en el caso de tiroides es por las algas, perdón, porque afecta al yodo, al ser alto en yodo afecta al tiroides. Vale. ¿Vale? Son las dos únicas contraindicaciones. Vale, o sea, que el problema de la lismania está relacionado con la levadura y el problema de las algas es con del el tiroides. Sí, vale. pero... Vale, otra pregunta, porque ahora me están saliendo preguntas. Una duda, Raquel. ¿Eres vegetariana? ¿Qué opinas de la dieta vegana para perros? Mira. No sé si con eso. A ver, el equilibrio nutricional para la alimentación, no voy a entrar ya en cuestiones de pienso o no pienso, alimentación natural o no, pero es un animal carnívoro que necesita alimentarse de proteínas de origen animal. Y segundo, y ya esto es una cuestión ética y moral, pero yo soy vegetariana por una cuestión de que a mí no me gusta ver el proceso que lleva la carne para llevar a mi plato. Es una cuestión ética y moral. Y por la misma ética y moral, no soy quien para mis perros no alimentarle como su fisiología, su biología y su anatomía le corresponde. Me parece que es más cuestión de nutricional, es cuestión de la misma ética que me aplico. A mí, el otro día salió una foto de un pienso vegano y era comida para gallinas. O sea, era comida para gallinas. Punto. Me da igual que el equilibrio final sea el equilibrio que marca AFCO, me da igual. Bueno, AFCO es la Asociación de Productores de Piensos Compuestos, ¿vale? Me da igual, pero era para gallinas. Punto. Es una burrada. Pero bueno. Hay otra pregunta de si comen pienso, ¿cómo le echas la levadura, espirulina, etcétera? Sí, a ver, lo bueno que tiene la levadura y la espirulina es que se pueden aplicar fácil con el pienso, porque la espirulina, a fin de cuentas, es el alga que se echa, está deshidratada, es alga deshidratada, y la levadura también lo podéis echar encima del pienso sin ningún problema, ¿vale? Por eso he elegido estos 4 suplementos que para los que dais pienso creo que son fáciles de aplicar, ¿vale? Vamos, que se puede echar encima. Después hay otra pregunta. Espérate que se me ha ido. Entonces, para un paciente con lupus, ¿le podría añadir algo de espirulina sin problema? Sí, en el caso, a ver, en el lupus, como al final es una enfermedad inmunodenmediada, todo lo que sea subir el sistema inmunológico viene bien. Yo para el lupus elegiría otro tipo de suplemento, pero si queremos reforzar lo que es pelo, manto y demás, la espirulina es la que te da, porque le da color, da minerales, que son muy importantes para la salud del pelo, para todo lo que es, bueno, los melatocitos y la queracitina necesitan minerales y melatonina. Porque también hay otra pregunta de la espirulina y todo esto que nos dices, ¿en qué proporción, en qué cantidad? A ver, depende de los pesos de los animales, ¿vale? En principio, por ejemplo, lo que sería la espirulina, la dosis está entre 1,5 y 4 gramos por kilo de animal. La horquilla simplemente depende de lo que queramos hacer, si estamos haciendo una dosis de mantenimiento o si por el contrario queremos una dosis específica porque ya tenemos un problema de inmunológico y demás, ¿vale? En el caso del omega 3, ya os he dicho que sería 300 miligramos entre EPA y DHA en una proporción de 3:1, 3 de EPA por 1 de DHA. Insisto en eso porque omega 3 hay muchísimo en el mercado, muchísimo, muchísimo, muchísimo. O sea, es una burrada. El otro día, ayer o antes de ayer, para una paciente estuve mirando y es alucinante, no os podéis imaginar la cantidad de pastillas de omega 3 que existen ahora mismo, pero necesitamos que tenga esa proporción para que funcione. Todo lo que sea por debajo implica tener que dar más pastillas. Y en el caso de la levadura de cerveza, creo, y esto lo hablo de memoria, que es 1,5, bueno, más fácil, es una cucharita de café por cada kilo de perro, más o menos, para que os entendáis, ¿vale? De todas formas, la levadura de cerveza y la espirulina, salvo lo que os he dicho antes,
no tienen efectos secundarios. Hombre, si nos pasamos dentro de una lógica. Tolerancia. Claro. Una lógica, no digo echar todo el bote de espirulina. La levadura de cerveza suele gustar a los perros. La espirulina es como darle un bocado al mar, os lo digo. Es como darle un bocado. Entonces, yo, por ejemplo, los míos están muy acostumbrados. Ojo, y perros con manto blanco, si le dais espirulina, cuidado que se pone todo verde. ¿Qué quieres decir? ¿Que por el tocarlo o por...? Es que se tiñe todo. Entonces, la espirulina la tenéis también en formatos de cápsulas y de pastillas para perros. Vale. En concreto, por ejemplo, Stanges, el laboratorio Stanges, tiene una que se llama Spirubet, que son pastillas. Es más caro, lógicamente, por todo lo que va en perro, en pastillas, pero es que me acabo de acordar ahora, digo, Dios, que estoy entre peluqueros. Que sí, es que es muy, además es muy verde, es que es muy verde, ¿no? No es un poquito, no, es que me matáis. O sea, me estáis escribiendo, Raquel, que tengo el caniche verde. Pues eso. Oye, pero si queremos hacer una creatividad, es una súper buena idea. Pues mira, es sano, es natural, da minerales al pelo. Luego en otro lado ponéis cúrcuma y ya tenéis los naranjas. ¡Ya está! ¡Verde y naranja! Mira, ven, Satia, que te vamos a poner verde y naranja. Y natural. Vamos, ríete de los de la India. Oye, los de los perros de la India que le ponen aquí, pues ya está. Lo mismo, ¿eh? También me preguntan, ¿y con kefir? A ver, el kéfir lo que es un probiótico. Claro, pero me imagino que Chris lo que hace es mezclarlo con kefir. Me imagino. Sí, a ver, puedes juntarlo con el kéfir si quieres, no hay problema. La historia es que te va a teñir igual de verde, porque es el yogur verde. Vale. No puede dar sin problema. Bueno, pues todos los que tengáis perro blanco, mejor pastilla. Sí. El resto no hay problema. Bueno, también teñiría un perro muy clarito, pero bueno, que tengáis en cuenta esto. Entonces, a ver, que el día de exposición no le deis corriendo la espirulina. Básicamente. Y otra cosa, ¿se puede dar durante todo el año o es mejor hacer descansos entre tomas? A ver, se puede dar durante todo el año, o sea, no hay ningún problema, no hay ninguno. Lo que pasa es que si estáis buscando un efecto de cara a algo, siempre vais a notar más efectos si no lo tomas y de repente lo empiezas a tomar. Vuelvo a decir, si por ejemplo la expo es en abril, empezar en marzo, no me va a empezar la misma semana porque no se va a notar nada. O sea, no es una pastilla mágica que de repente la piel y el pelo aparezca luminosa. ¿Vale? Entonces, se puede tomar durante todo el año. De hecho, yo, por ejemplo, la levadura de cerveza la doy durante todo el año porque además es un antiparasitario externo. ¿Vale? Sirve también de antiparasitario externo. Amarga la piel y hace que pulgas y mosquitos y garrapatas no les parezca interesante picar. Es uno de los... Entonces... para mosquito también, como prevención de leishmania. Muy interesante. También, a ver, frente a la leishmania hay un gran mito respecto al flebotomo. El flebotomo es un mosquito, igual que todos los demás. O sea, el que unos collares estén probados simplemente porque han probado específicamente por el mosquito que lo mata, pero igual te mata a todos. Yo mis perros no los desparasito ni interna ni externamente químicamente. Utilizo vinagre de manzana y levadura de cerveza, por ejemplo. Entonces, levadura de cerveza yo la doy durante todo el año. Otra cosa que también os puede ayudar para el pelo y que además también es un desparasitante interno es el vinagre de manzana. El vinagre de manzana también ayuda al brillo del pelo. Da como diría, salud, como que se ve bonito, ¿no? Por decirlo. ¿Vale? Entonces, el vinagre de manzana también ayuda. Una pregunta, Raquel, porque tengo a Pets RU Lugo que dice que lo bueno de la levadura y los parásitos externos, qué genial.
Y hay gente que dice que es curioso porque no lo sabían hasta ahora. Y fíjate que hay un comentario para un perro con problema de piel autoinmune, paniculitis estéril, ¿le vendría bien tomar espirulina? Sí, a ver, en el caso de un problema inmunomediado que tiene una respuesta en la piel, a ver... aparte de la medicación, ¿eh? Porque sí, no, sí. A ver, siempre hay que tener en cuenta una cosa. La nutrición, los suplementos, las nutriciones ortomoleculares son coadyuvantes de las medicaciones alopáticas. ¿Vale? Quiero decir, el que tú tomes un buen suplemento y seguramente puede hacer muy buen funcionamiento sobre todo en muchas enfermedades y más enfermedades automediadas, no exime de tomarse la alopática. ¿Vale? Quiero dejarlo claro, hay algunas que conseguimos que se reduzca, hay otras que conseguimos, por ejemplo, en los casos de los apoquel, que pasen a ser más específicos, pero entonces, para las enfermedades inmunomediadas, la piel, todo lo que pasa en la piel es una respuesta exagerada del sistema inmunológico, ¿vale? Siempre hay que tenerlo en cuenta, son respuestas exageradas. Nuestro sistema inmunológico siempre está respondiendo ante cualquier cosa que nos pase, siempre. Lo que pasa es que alergias, intolerancias son respuestas exageradas. Cuando tenemos un problema inmunomediado, más que irnos a la espirulina, que sí le puede ir bien, tenemos que irnos al sistema digestivo, a la microbiota, a la respuesta del sistema inmunológico. El aloe vera sirve también para regenerar las paredes de nuestro intestino y que la respuesta inmunológica sea menor, ¿vale? Eso es una de las cosas. Utilizar probióticos, prebióticos, utilizar quercetina, que es un antihistamínico pero natural, ¿vale? No es como la apoquel. La espirulina le puede venir bien, sí, pero yo enfocaría más hacia el digestivo, hacia el problema de la respuesta inmune, ¿vale? Tener en cuenta que, a ver, como decía Marc, el pelo tú puedes tratar mucho por fuera y vas a conseguir buenos resultados. Nosotros hemos tenido en peluquería perros mal alimentados, que se le ha dado una buena cosmética, una buena dermocosmética, en diferencia a lo que se hacía antes y veía buenos resultados. Pero suelen ser resultados a corto. Efímeros. Claro, momentáneos. O sea, son resultados de cuando le has bañado y a la semana dices, hostia, ya está otra vez el perro tal, ya está otra vez. Esto es lo que yo llamo reparación de pelo. Y lo importante es regenerar, es crear nuevo. Porque el pelo viejo solo lo podemos reparar, entonces es efímero el efecto que le hacemos. Entonces, en todo esto, al final, ¿yo por qué estaba diciendo esto a todo esto? Porque ahora se me ha ido. Por la pregunta que hacía una persona que te preguntaba, Ana te preguntaba para un perro con un problema de autoinmune, paniculitis estéril, que pues para el bueno, un poco que le podía dar la espirulina, ¿no? Pero vale. Bueno, le estabas explicando que aparte de espirulina, más que espirulina, mejor otras cosas. Sí. Y bueno, yo creo que puede volver Ana y encontrará un montón de cosas que explicar. Aparte, Raquel, ella trabaja de esto, así que podéis poneros en contacto con ella y os hará más el caso por caso, ¿eh? Y después también hay preguntas ahora. Hay una cosa que no he acabado de entender. PHR pone y a limpiar oídos también, pero no entiendo lo de limpiar oídos a referencia de qué va. O sea, no sé si es por el tema de la espirulina, no sé. Y después Ana Belén nos comenta que el aceite de coco es desparasitante también. Lo pregunta, no lo dice, lo pregunta. Sí, el aceite de coco también es desparasitante, pero desparasitante interno. A ver, se usa de manera externa para el piel, para el pelo, precisamente para dar una hidratación externa, ¿vale? Para mantener. Pero es un desparasitante interno comido. Vale. Y después también hay muchas preguntas del tema del vinagre de manzana. No entiendo, hay una persona que no acaba de entender si es por el interior o por el exterior y cómo darle. El vinagre de manzana interior. A ver, yo en el
Cuando hablo como nutricionista, siempre hablo comido. Cuando hablo como peluquera, por fuera, porque por ejemplo a los perros de agua el aceite de coco lo utilizo por fuera, para dar forma al... Entonces, vale. Entonces, el vinagre de manzana bebido. Se puede utilizar en el propio agua, es decir, si vuestro perro tolera ese sabor avinagrado. Normalmente no suelen tener problemas con los sabores avinagrados, normalmente, pero se puede echar perfectamente en el agua, en su cuenco de agua, echarle el vinagre o directamente en la comida. Vale. Entonces ayuda como desparasitante interno y también ayuda para el pelo. Vale. ¿Y cuándo es el antihistamínico natural similar al Apoquel? Que no lo escuché bien. La quercetina. Quercetina con un Q de queso, ¿vale? A ver, la quercetina es un flavonoide, un bioflavonoide, que eso lo que tiene son capacidad antiinflamatoria, antioxidante y antihistamínica. Vale. Es una forma de dar un antihistamínico de manera natural. Lo encontráis como quercetina, o sea, si encontráis quercetina veréis suplementos de quercetina y demás, ¿vale? Entonces lo que hace, a ver, hay que tener en cuenta que la histamina es lo que causa la inflamación, las rojeces. Cuando tenéis una reacción alérgica, es la histamina la que está produciendo todo eso. La hinchazón, cuando se os hincha, y lo mismo con nuestros animales. ¿Vale? Entonces, la quercetina lo que hace es inhibir la producción de histamina. Es un antihistamínico. Porque aquí Pets nos comenta que el vinagre de manzana se puede utilizar con seguridad diluido en un perro con otitis de origen alérgica y para ayudar a que la respuesta inmune sea menor en un brote alérgico reflejado en la piel del pelo, en piel y pelo. ¿Qué complementos le puede añadir de dieta comercial hidrolizada? ¿Qué complementos le puede añadir? Pero que era una pregunta entera, es que no es que no he puesto interrogantes. Es que no ponen comas, es que no ponen comas. No he entendido si era la pregunta. A ver, es que no he puesto interrogantes, entonces no sé muy bien, pero entiendo que utiliza el vinagre de manzana diluido, pero para solucionar el tema de otitis de origen alérgica, para reforzar la respuesta inmune que sea menor, ¿no? En un brote alérgico. Pero supongo que lo que quiere preguntar es los complementos que ella podría añadir a su dieta, a la dieta del perro, claro, de tema comercial hidrolizado, pero no entiendo muy bien esto de dieta comercial hidrolizada. Pero el hidrolizado es, a ver, entiendo que lo hidrolizado es porque tiene una intolerancia alimentaria a algo en concreto. Bueno, Pets de Us de Lugo, por favor, escríbelo a ver si estoy buscando si lo has escrito. Perdona, es pregunta, sí, pero escríbeme la pregunta en concreto. Si lo que quieres es que te dé un consejo de cara a qué dieta comercial utilizar o qué complementos son los que podrías utilizar o... Precisame un poco más la pregunta y yo ahora se la pregunto. Walter nos comenta que qué opinas de la unión de vitamina C encontrado en los cítricos y el ajo o zumo de ajo. Pero, Walter, esto ya se nos va un poco del tema, porque, a ver, yo quería aquí que habláramos un poco, si queréis un día, hacemos una charla de consejos de Raquel, ¿vale? Para que Raquel os dé consejos en casos más concretos. Pero yo creo que tenemos a Marc que nos podría explicar también temas de cosmética, ¿vale? Y que también os servirían mucho. Entonces, vamos mucho a preguntas muy específicas. Entonces, déjame que mire si Pets ha escrito algo. Veo que hay muchas preguntas de desparasitantes. ¿Podemos hacer un día de desparasitantes? Pues yo tengo una cosa a decir, de desparasitantes. Sí, dale. Mira, el ozono oral, bebido, agua ozonizada, es un muy buen antiparasitario interno. Esto en uno de los cursos que hice con el SEOT, que es el único organismo que regula la ozonoterapia en España,
había un científico cubano del Hospital Universitario de Cuba que me explicaba que en Cuba, cuando los niños tienen parásitos intestinales, en humana, que les dan 3 vasos de agua al día, uno por la mañana, ozonizada, un vaso, otro a mediodía y otro por la tarde. Entonces, una de esas cosas curiosas que la gente tratamos mucho con perros, nunca pensamos que podemos tener parásitos y no hacemos nada. Pues yo lo hice y al tercer día saqué parásitos, yo. Entonces, sí, es que los humanos también podemos tener parásitos. Y una de las cosas que me dijeron esto, porque el SEOT es básicamente la gente que hay, son médicos de humana, hay algún veterinario y poco más. Y algún enfermero y tal. Entonces, lo que me dijo, estaban hablando de patologías que cursan dolor. Yo tengo problemas de dolor y tal. Entonces, todos estos médicos me decían, oye, prueba el tema de parásitos, porque los parásitos intestinales producen dolores traumatológicos del aparato locomotor. Y lo hice, y muy eficaz. También saberlo, que el agua ozonizada, entonces yo, por ejemplo, yo doy dieta mixta a mis perros, o sea, dieta mixta quiere decir que combino barf con pienso, por una cuestión de comodidad, no otra cosa. Entonces, cuando les das pienso a los perros, retiras agua, porque claro, el agua, si pones agua ozonizada y beben de aquí 3 horas, ya no, el ozono se ha evaporado. Entonces retiras el agua y cuando te van al cuenco a beber, que te lo piden, les pones agua con ozono y beben. Y entonces funciona muy bien. En gatos es más complicado porque como beben tan poquitas cantidades tantas veces, yo los gatos tengo que hacer otras cosas, pero los perros solo hago ozonizada y va muy bien. Perfecto. A ver, Pets dice si son 2 preguntas. La primera es si se puede utilizar vinagre diluido para limpiar oídos durante un brote de otitis de origen alérgico. Si se puede utilizar con seguridad en ese momento. Vale, en el oído se refiere a una limpieza tópica, ¿no? Del oído, entiendo, ¿no? Sí. Entiendo. Sí, a ver, el vinagre también se puede utilizar de manera externa, o sea, también se puede utilizar de manera externa cuando tenemos un problema, una herida, cuando tenemos, es verdad, pero por ejemplo, con los brotes de otitis, el problema que tenemos con el vinagre de manzana es que si tenemos una herida por rascado del animal, le va a escocer. Entonces, claro, como se puede usar y va a mejorar. De hecho, ya te digo, cuando tienes algún problema de piel, el vinagre de manzana puede rebajar la inflamación, pero el problema que tiene, que ya sabéis que los perros se rascan como tengan otitis y como le pases el paño, aunque esté rebajado, pues va a ver las estrellas. Es vinagre. Yo el vinagre de manzana lo utilizo cuando tengo problemas de muela, de flebión de muela, me hago enjuagues con el vinagre de manzana. Entonces, se puede, pero hay que tener en cuenta eso, que como tengo una herida... La segunda pregunta es, si un perro alérgico es alérgico a la proteína de pollo, ternera y gramíneas y que actualmente está alimentado a dieta comercial hidrolizada, ¿qué complementos serían los más indicados en primavera-verano? Complementos para la reacción, ¿no? Entiendo. Para las reacciones alérgicas, ¿no? Me entiendo yo. Vale. Para las gramíneas, pues realmente lo que tienen que es modular la respuesta inmune. ¿Cómo modulamos la respuesta inmune? A través del sistema inmunológico, ¿vale? El sistema inmunológico del digestivo. En ese caso, yo, si fuese mi paciente, utilizaría aloe vera para reforzar todo lo que es las paredes del intestino y del estómago. Utilizaría glutamina, que lo que hace es recubrir todas las paredes de intestino, que no tiene ningún tipo de... Hablo de cosas que además no tengan proteína animal, porque no sé si tiene un panel completo o que tiene localizado justo esas 3. Entiendo que si tiene gramíneas que los tiene localizados. Entonces utilizaría aloe vera, glutamina y omega 3 de origen de animal de pescado para modular esa respuesta inmune. Y la quercetina, ¿vale? También ayuda mucho utilizar enzimas digestivas, ¿vale? Las enzimas digestivas lo que hace precisamente es
que la digestión sea mucho mejor, con lo que la respuesta inmunológica es mucho más disminuida, ¿vale? ¿Cómo lo podemos hacer? Lo podemos hacer de manera natural dando un trocito de piña después de comer, por ejemplo, ¿vale? Ayuda mucho. O si no, utilizar un suplemento que es para humanos y a mí me gusta mucho, que es el Inulac, que lo que hace es que... ¿Cómo has dicho? Inulac. ULAC, vale. Inulac. Y latina, N-U-L-A-C. Vale. Lo que hace es que combina enzimas de bromelina y papaína. Papaína son las enzimas digestivas de la piña y la bromelina de la papaya. Y son enzimas digestivas, tú para ti te lo puedes tomar después de comer y lo mismo para el perro. Y lo que hace es que al ser esa digestión mucho más fácil, más cómoda, la respuesta inmunológica siempre va a ser menor. Es lo que decimos en nutrición, modular la respuesta inmune. Y siempre desde el aparato digestivo. Perfecto. Después, ¿los gatos pueden beber agua con vinagre de manzana? Sí, también pueden. Perfecto. Pero ahora son puñeteros. Vosotros mismos. Yo es que con los gatos me deseo cambiar un gato a dieta natural. Cuesta. Pero bueno, muchas gracias a ti, Petser del Hugo, no hay ningún problema. Lo que pasa es que no entendía las dos preguntas, pero ahora ya lo tenemos. Bueno, ahora de momento no tenemos más preguntas, así que vamos a seguir. Marc, entonces, siguiendo un poco el tema cosmética, para una persona que tiene una peluquería, ¿qué le recomendarías a la persona que igual no tiene ozonoterapia ahora mismo? ¿Por qué le recomendarías pues un poco tenerla y un poco cómo afrontar el típico cliente que te viene, que ves que tiene problemas dermatológicos y que cómo enfocarlo, digamos, de alguna manera? Porque a veces es difícil vender esa ozonoterapia para los que ya la tienen. Yo tengo dos maneras de vender la ozonoterapia. Yo ahora no lo necesito, pero cuando empecé hace muchos años, yo la tenía y la usaba. Entonces, les decía a los clientes, oye, le he hecho esto, pero yo no le cobraba. Y al cabo de 2 días los llamaba y les decía, oye, ¿ha visto usted alguna mejora? Y pues sí, tal y cual. Y pues mira esto, pum, pum, pum. O sea, una cosa que no hacemos nunca los peluqueros caninos es marketing. Y me explico. Toda empresa destina un presupuesto de sus beneficios a publicidad. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Pues una manera de destinar el presupuesto es, yo no regalo un servicio, pero si el servicio de peluquería son 30 euros, regalar la parte de ozonoterapia, especialmente ahora que lo hacemos con ozonoterapia aplicada al grifo, lo de la bañera de burbujitas, para mí está muy anticuado, pero esto ya es otro tema. Desde el momento que no nos hace estar más tiempo, pues la gente me dice, hombre, pero estás regalando. Bueno, no estoy regalando, estoy haciendo marketing. ¿Yo por qué? Llegó un momento que tenía mucha gente, me venía a mí, ¿y por qué se me ha considerado una persona que pueda dar cursos? Pues porque me he vendido. Entonces, en una persona que yo no puedo hacer una campaña de marketing en televisión, porque no me llega, pero sí puedo vender mi producto mostrándolo. Como cuando tú vas a una cata de vinos y te dan a probar el vino, pues voy a probar el ozono. Entonces, para mí la manera un poco es esto, hay otra manera es, siempre tenemos algún amigo, algún familiar que tiene un perro con problemas. Pues, oye, ven, que yo te lo hago porque me interesa para hacer un estudio. ¿Qué hice cuando empecé con el Noga Responde? Poner casos míos constantemente, que la gente viese evoluciones. Ahora no, ahora directamente respondo a mis clientes. Mis casos ya no interesan a nadie. Yo ya he demostrado mi solvencia. Luego, ¿por qué tener ozono? Pues mira, el ozono en peluquería canina solo tiene beneficios. A, limpia en profundidad. B, estimula la regeneración celular, o sea, la regeneración de la piel y el crecimiento del pelo.
Es antiparasitario externo, o sea, nos sirve como germicida tanto para hongos, sarna, demodex, pulgas, o sea, externamente eso. Y todo esto respetando la microbiota de la piel. Es un concepto difícil de entender cómo elimina unas cosas y otras no, cómo es selectivo el ozono. El ozono trabaja por estrés oxidativo. Lo que hace es estimular las defensas. Da un pequeño estrés oxidativo a la piel para que el sistema inmunológico de la piel crezca. Estamos estimulando el sistema propio inmunológico de la piel. No es que el ozono mate nada, sino que hace que nuestro sistema inmunológico rechace todo aquello que le es malo, que es para lo que sirve el sistema inmunológico. Entonces, el ozono, además, es analgésico y es antiinflamatorio. Todos los problemas de piel cursan con inflamación y dolor. Todo esto hace que a todo perro que nos venga a la peluquería le sea beneficioso. Ahora, hay gente, obviamente un ozonizador, como al final es un mecanismo, es un electrodoméstico. Si tú lo usas en todos los baños, te durará menos que si solo lo usas en los imprescindibles. Es como un coche, si haces 1000 kilómetros al mes o haces 100 kilómetros al mes, durará más años el que hace 100 kilómetros al mes. Entonces hay gente que elige hacer solo los baños que necesitan una terapia dermatológica con ozono. Yo soy partidario de hacerlos todos. Bueno, también te digo una cosa, yo creo que es lo que hablamos el año pasado, que si queremos diferenciarnos, muchas veces es una manera de diferenciarnos y que si sabemos venderlo, es verdad que puede dar un valor añadido a nuestra peluquería. Entonces, yo creo que estaremos todos de acuerdo en que es algo que si lo haces, si no lo vas a decir, no lo hagas porque vas a gastar por no decir nada. Pero si tú vas a tomar el tiempo de desarrollar esto, es verdad que yo creo que al final te puede beneficiar. También puedes hacer una oferta, como hablábamos ayer con 11 Pets. Podrías enviar a todo el mundo una oferta, decir enero y febrero, ozono gratuito. Y después ya pues cobrar un tanto... hacer una promoción, lo que hablamos del marketing, es marketing. El marketing es hacer promociones. ¿Verdad que hay meses que tenemos menos trabajos? Pues incita a la gente, oye, y lo prueban. Y especialmente perros que tengan problemas. También elimina el olor. Es un gran eliminador de olor. Entonces, perros con tendencia a oler más de la cuenta, sea por patología o por individual. Como hay personas que tienen tendencia a oler más que otras, también hay perros que huelen más que otros. Porque, a ver, en el fondo la ozonoterapia, digamos, no es solo para perros enfermos y puede ayudar en muchos casos, como ya hemos visto, pero puedes llegar a ser un servicio más. Y yo lo que creo es que además todos los peluqueros habéis visto que he creado un grupo de nutrición canina. El grupo que he creado de nutrición canina no es ni barf ni pienso. ¿Por qué? Porque todas las peluquerías vendéis pienso. Entonces lo que considero o barf también. Sí, también barf. ¿Por qué? Porque les explicamos lo que nosotros hacemos. Yo hago barf, pero a veces cojo pienso, pues porque como el otro día me fui a casa de mis padres y no me puedo llevar y no puedo estar cortando el pollo. Pero bueno, cuando digo el pollo digo el resto de alimentos, evidentemente. Entonces, la cuestión es, de alguna manera la idea es esa, desde el punto de vista nutricional, nosotros también estamos dando un soporte a las personas y les estamos explicando pues sobre el pienso. Entonces, yo creo que es interesante que todos los dos aprendamos a unir la cosmética y la peluquería con la nutrición para obtener el mejor trabajo posible nuestro, porque al final la peluquería es las dos cosas. Tenemos un buen pelo, como ya han explicado nuestros ponentes. Entonces, tú, digamos, entiendo, Raquel, que para ti la ozonoterapia sería como un más a más. Por ejemplo, para la persona, ostras, no me acuerdo, era Mar. ¿Se lo aconsejas en específico por el problema que tiene a ella o toda persona que tuviera problemas que tiene el perro en el pelo
aconsejarías la ozonoterapia? A ver, en el caso, por ejemplo, bueno, una puntualización que viene al caso de tu pregunta, el estrés oxidativo de las células, por ejemplo, funciona muy bien la ozonoterapia para perros que tengan heridas derivadas de la leishmania. Vale. ¿Por qué? Porque el flebotomo de la leishmania, bueno, cuando era mastigote, esto, tiene dos formas de morir. Las células cancerígenas y las células de la leishmania, las células infectadas, mueren o por ferritosis, que es por la acción del hierro, o una oxidación, estrés oxidativo. Entonces, perros que tengan las típicas lesiones de leishmania, negativiza la leishmania, vamos a decirlo así, vamos a puntualizarlo, pero sí ayudan mucho a ese tipo de heridas a que no sean, pues bueno, que no se formen los queretones en las trufas y que las heridas sean menos virulentas, porque además el problema de heridas virulentas, si no se tratan también externamente, es que al final pueden provocar infecciones y llevamos que en este caso de la leishmania es un sistema inmune que está muy comprometido y evitamos que tengan infecciones. En el caso, por ejemplo, de Mar, su perra, tiene un rascado y al tener, tiene un prurito muy constante, y el problema es que ella en concreto su alergia es a los ácaros. ¿Qué pasa? Que, claro, en los animales es muy complicado las alergias externas. Yo prefiero una intolerancia alimentaria antes que las externas, por las de contacto. ¿Por qué? Porque en animales es muy difícil. Es muy difícil controlar que el perro cuando venga de la calle no tenga ácaros, es muy difícil controlar que la cama no tenga ácaros, es muy difícil. Entonces, en el caso de ella, todo el plan nutricional planteado, nos falta ese plus externo que ella en casa lo tiene complicado. Por recomendación veterinaria, tiene de bañar. No te preocupes, que vamos aquí a mover kilos. No, es que es muy divertido porque yo estoy tomando nota para complementar cosas que dice y yo me lo estoy pasando mejor que nadie. Me encanta, me encanta. Claro, me encanta unir conocimientos. Yo creo que veterinarios, nutricionistas, educadores, peluqueros, tendríamos que hablar mucho. Antes has dicho una cosa muy importante, lo que agrede el estrés al sistema inmunológico, por tanto, directamente a la piel. Claro, es que, a ver, ojalá pudiéramos, de lo que acaba de decir, ojalá fuese así de fácil poder trabajar cosas con... Bueno, sí, a ver, yo espero. A mí, por ejemplo, en peluquería hay cosas que siempre... Hay muchos veterinarios ahora que recomiendan el champú de ozono y tú te quedas así, te viene el cliente a la peluquería con el champú de ozono y tú te quedas así y dices, vale, y con el champú de ozono en tu casa, ¿qué haces? Soplas el agua porque otra cosa no vas a poder. Entonces, son cosas que si todos fuésemos más... No quiero decir la palabra humilde porque no es eso, pero más abiertos a compartir, creo que sería más fácil y que todo sería más fácil. Porque tú cuando ves, me ha recomendado el veterinario esto, y tú dices, bueno, vale, hemos empezado bien, sabe que el ozono funciona para determinadas patologías de la piel y demás, pero... Creo que si un veterinario recomienda champú de ozono, no sabe mucho de ozono. Bueno, sí, no, pero me refiero a que... Tengo que decirlo, no hablaré de marcas y cosas, pero no se ha descubierto el champú de ozono. ¿Qué ha oído? Vamos a dejarlo así, ¿no? No es nada nuevo el champú de ozono y no. Te iba a decir una cosa importante cuando hablábamos de estimular el sistema. El ozono, cuando he dicho que es regenerador de la piel, tú has dicho que va muy bien para las lesiones de leishmania, al ser regenerador de la piel, es un gran cicatrizante, es un estimulador del tejido granular de la piel. Y está muy chulo. Una cosa que me ha gustado, que a ti te dan más miedo las alergias ambientales que las nutricionales. A mí es absolutamente al revés. Porque la ambiental la tratamos muy bien con una buena higiene, una buena hidratación y unos buenos filmógenos para proteger la piel del alergeno. Es muy divertido cómo desde uno y desde el otro, cómo cambia el punto de vista de las cosas. Claro, porque además ten en cuenta que, y ya hablo ahí también un poco como peluquera, la higiene de las mascotas, de los animales, que tú le digas tienes que ir a la peluquería cada X porque tiene una alergia y tal,
no os creáis que es tan fácil, ¿eh? No os creáis, bueno, y los que sois peluqueros lo sabéis, y más en este país, más en determinadas zonas cuesta. Entonces a mí las ambientales es muy complicado en el plan nutricional y necesito responsables de animales muy comprometidos a, oye, pues vamos a buscar un sitio donde hagamos ozono, ahí me tenga que llevar. Y a mí los problemas de piel me gusta que se complemente con una buena dermocosmética. Yo me puedo matar a hacer el plan nutricional más chachi del mundo, que tú lo lleves lo mejor posible, pero sin ese plus hay veces que nos quedamos cortos, porque te voy a decir, es dentro y fuera, o sea, dentro y fuera. Yo puedo estar por dentro súper sana, pero si por fuera parezco una defesio, pues hombre. Por eso, para mí la argumentación al dueño es decir, la higiene mantiene los alérgenos a raya. Estás quitando los alérgenos y además puedes poner sustancias filmógenas, como puede ser cierto tipo de sprays, cierto tipo de queratinas, cierto tipo de sustancias que lo que hacen es lo que llamamos filmógeno, hace una película. Entonces, ayuda. Las alergias ambientales son muy jodidas porque es que de golpe cambia el tiempo, cambian las gramíneas, las no sé qué tal, el polen. Hay polen todo el año de diferentes plantas. En invierno y en verano menos, pero también hay. Y entonces, sobre todo en primavera, obviamente, ¿no? Pero en otoño también hay. Entonces, las ambientales son complicadas, pero desde luego, desde mi punto de vista, como yo no puedo trabajar las alimentarias porque no sé lo suficiente, yo las tengo que derivar, obviamente, pero en cambio las otras las trato bien. Lo que pasa es que, como siempre, no son evitables, son coadyuvantes lo que hacemos, porque no la podemos evitar. Una pregunta, chicos, porque tenemos a Lourdes que nos pide, ¿y si no tienes ozonoterapia, hay algo que haga efecto similar? Sí, en cuanto a cosmética. No. O sea, la dermocosmética hace un trabajo y la ozonoterapia otro. Juntas hacen sinergias. Y con dermocosmética conseguimos muchas cosas. O sea, las terapias las hacemos igualmente sin ozono. Pero son complementarias. Lo que hablamos, nutrición, más dermocosmética, más ozonoterapia, más prácticas de no estrés. A mí me ha gustado mucho que hable del estrés como un importante problema para el sistema inmunológico, por lo tanto, directamente para la piel. Perros que tienen tendencia a lamerse pies, por ejemplo, siempre digo, la dermocosmética no va a hacer nada, trabájale el estrés, porque es un perro ansioso, es una ansiedad. Entonces, por eso siempre digo que si un nutricionista, un peluquero, un dermatólogo y un etólogo se ponen de acuerdo, ahí es lo que hablamos, una medicina integrativa o una terapia integrativa. Y es súper importante. La gente debe saber que Raquel y yo no nos conocíamos. Yo la conocí el otro día en su seminario primero y cuando se nos propuso esto, nos llamamos porque nos hemos tirado a la piscina sin saber si había agua. Porque no... sin flotador. Podríamos haber... Bueno, yo lo llevo incorporado, el flotador. Pero realmente, vamos a decir la verdad, tú y yo nos pusimos en contacto para no tirarnos, saber que como mínimo había un poquito de agua al fondo. Podríamos haber chocado muchísimo, ¿no? Pero no, es que cuando se sabe de lo que hablas, no chocas, porque todo es complementario y coadyuvante. Sí, no, y además... A ver, creo que a los dos nos gusta ver el animal, el perro, como algo integral, como algo que son muchas cosas que juntamos. Son cosas que tenemos muy asumidos en nosotros mismos, que de nada te sirve ir al gimnasio si no comes bien, de nada te sirve ponerte muchísimas cremas si no estás... ¿Cuántas veces has dicho qué cara más gris tienes? Ay, es que llevo unos días comiendo mal. O una temporada muy estresado, o una temporada muy estresado. Y cada vez más tendemos a ver a nuestros animales así. Y ahí yo creo que también el peluquero, por la parte profesional que me ha tocado, ejerce un gran papel, porque cuántas veces hemos visto heridas o problemas que ni siquiera no me gusta decir dueños, los responsables han visto.
¿Cuántas veces hemos levantado una oreja y hemos dicho, ostras, ¿qué es lo que tiene aquí? Que ni el veterinario ha visto. ¿Cuántas veces? Y ahí porque realmente somos los que más manipulamos al animal. Hay algo que en esta sociedad yo creo que se ha perdido mucho y es tocar a nuestros animales. Yo los toco, por ejemplo, mucho. Los míos, bueno, y ya mi marido no puede estar todo el rato cogiéndolos para acá, para allá, tal. Pero es algo que los peluqueros al final sois los que tocáis y veis cosas que de otro modo, y cuando un peluquero se mete y sabe, muchas veces el peluquero sabe mejor qué come, qué no come, qué le sienta bien, qué le sienta mal al perro. Y hay un papel fundamental y ojalá pudiéramos trabajar más y que tú cogieras y llamaras y decir, oye, pues mira, te mando este caso para acá. Oye, pues mira, yo no tengo ozono, pero creo que este perro necesita ozono. Te lo mando para allá. Ojalá, a lo mejor vivo en los mundos de Yuppie, pero bueno, si no nos ponemos el ideal aquí, no vamos a llegar. Si nos lo ponemos aquí, nos quedamos aquí. Pues por lo menos vamos ahí, ¿no? Intentar hacer, a ver, nadie tiene que saber de todo, pero sí dar una pista y si no puedes decir, oye, pues mira, llama aquí, derivarlo. Aquí. Derivarlo. Claro, y digo más, desconfía del que sabe de todo. Sí, claro. Yo desconfío mucho de los que saben de todo. Pues eso te digo, pero que no es necesario, que no hay que decir ahora, uy, pues voy a hacer un curso de nutrición y voy a hacer un curso sobre ozono y tal. Bueno, dentro de lo que... Yo tengo amigos conocidos del mundo del perro y dicen, mira, es que a mí la nutrición, te llamo a ti. Pues ya está. Oye, yo no tengo ozono porque a mí no me va, o por lo que sea, ¿no? O porque, mira, mi público de mi peluquería no de esto. No, pues yo algo. Oye, Marc, ¿dónde hay ozono en mi ciudad? Que tengo un perro que tal. No. Y sobre todo es importante porque cada profesional tiene un target, una diana, o sea, no todo peluquero, o sea, por ejemplo, yo hago unas cosas, pero no me hagas preparar un caniche para Expo. Ahí tenemos gente mucho más buena. Ese caniche que hemos visto hace un momento por aquí, lo prepara Ruth, lo puedo decir, ¿no? No lo prepara Ruth, lo preparo yo ¿no? ahora. Ahora lo haces tú siempre, vale. No, pero bueno, que Ruth lo ha preparado durante mucho tiempo porque la ha llevado ella a exposición, o sea, que sí, pero... Por eso, no. Y porque eres discípula de Ruth y el perro es de Cala Ruth. Por eso te digo, ¿no? Entonces, no todos los profesionales tenemos que saber de todo, ¿no? O sea, dentro del mundo de la peluquería, yo puedo preparar ciertas razas para Expo, pero otras no. O sea, puedo hacer un caniche para comercial, pero ni se me ocurre. A mí me pide alguien un caniche para Expo y le puedo decir que le puedo hacer mejorar el pelo para que luego un buen canichero le haga el arreglo correcto. Entonces, hay que saber derivar. Pero esto, peluqueros, veterinarios, educadores, hay educadores que yo he trabajado mucho de educador canino, pero mira, las ansiedades por separaciones las llevo muy mal, porque como considero que es un problema del dueño al 100%, y yo a mí me gustan los perros, no los dueños, entonces me cuestan, ¿no? Hay ciertas cosas de perros que me cuestan, ¿no? Entonces, no, pero yo creo que, chicos, para seguir un poco lo que decís, está claro que hay que saber derivar, pero se sabe derivar cuando se tiene un conocimiento base. Y un poco esto es lo que se intenta, dar un conocimiento general que todos aprendamos, no para ser especialistas, que igual te gusta y tal, y cada uno puede decidir, pero sí que es verdad que precisamente la función de las charlas es esto, es que la gente cada vez sepamos más y tengamos todos más criterio y sepamos derivar correctamente. Y de hecho, tenemos aún preguntas, porque ha habido preguntas aún, y Montse pregunta, el tema olor me ha surgido hoy con un perro sano de pelo corto, ¿le baño con ozono? El tema olor. A ver, el tema olor tiene muchas vertientes. Puede ser por dieta, puede ser una cuestión nutricional. ¿Estás de acuerdo conmigo, no? Supongo. Sí, totalmente. O sea, puede ser nutricional, ¿no? A veces incluso ya no es barf o pienso no sé qué, es que cambiando un pienso puedes notar que el perro huele peor. Sí. Puede ser por patología dérmica. Entonces, el ozono va muy bien, pero también hay que, porque si la patología dérmica a veces es una cosa sencilla que es porque
Pues mira, porque tiene caspita y la caspita la tratamos bien. Pero una patología dérmica puede ser por un problema hormonal, por una leishmania, como hemos dicho antes, o por un lupus, que también hoy se ha hablado de lupus. Entonces, si hay una patología dérmica, pero no investigamos dónde viene, yo por eso nunca acepto un caso si no lo he visitado un veterinario. Imagínate que a mí me viene un perro que tiene unas lesiones de piel, digo, tranquilo, que yo esto con mis cremitas y mi ozonito te lo arreglo. Y ese perro tiene leishmania y al cabo de 3 meses a lo mejor ese riñón ya es irreversible. Por lo cual, cada zapatero tus zapatos. Yo si hay un diagnóstico, yo a partir de ahí hago bañoterapia. Yo doy consejos bañoterapia, pero no doy diagnósticos. A mí a veces la gente en el no responde, me pone una foto y me dicen, Marc, ¿esto qué es? ¿Qué hago? Te lo digo al veterinario. O sea, es saber delegar, es que no podemos saber de todo. Está claro. Hay que tener en cuenta que el olor, como ha dicho Marc, tiene, pero muchísimas. El estrés. Yo he tenido un perro que cada vez que iba de expo, tú lo conociste, Nuria, Biot, un boyero de Bernamacho. Sí. Que tenía un carácter muy especial. Cada vez que iba de expo, pegaba a 1000 demonios. O tengo el mini pincher este que cuando lo adopté venía con problemas de conducta y cuando venía gente que se estresaba olía fatal. Es verdad que con los cambios de alimentación, una de las cosas de la gente que da de dieta natural es el cambio de olor, pero no siempre el cambio a una dieta natural implica que va a dejar de oler. Es cierto que los perros alimentados con una buena nutrición, vamos a decir, huelen diferente o no huelen. Yo en la peluquería, por ejemplo, los míos que no huelen, cuando me viene un perro de pienso malo, te dice, hostia, ¿cómo huele? Pero ojo que los olores son más allá de una nutrición, solamente que haya tomado algo. O por ejemplo, una cosa que se nos olvida del olor, un problema dental. Un problema dental muchas veces pensamos que es el perro que huele, un problema de oído. Otitis. ¿Sabes? Que pensamos que es el perro que huele, que sigue oliendo, y es que es el oído interno. Entonces, ojo sobre todo en peluquería, cuando los perros huelen mal, con dar la causa. Como dice Mar, hay muchas veces que el olor no es tan sencillo como un cambio de alimentación o un buen lavado. Hay veces que los perros... Lo que sí que también, y antes lo he comentado, el olor también es individual. Como hay humanos que olemos más fuerte que otros, hay perros que olen... Entonces, para eso sí. Para esos, obviamente sí. Pero el olor tiene muchos matices. Eso lo habrá entendido todo el mundo, lo que has dicho de la boca y de los oídos. ¿Cuántas veces nos han venido perros que los dueños que huele fatal? Ay, es que sale a peluquería. Pero fíjese, es que le huele la boca. Que la tiene podrida. O le huelen los oídos. O sea, el típico cocker, por ejemplo, tal. O Basset Hound, con esas otitis recidivantes, cronificadas, de que llevan 20 años con los conductos auditivos superados. No hace falta ni agacharte, es que te apestan. Y los sueños te dicen, es que este perro huele mal. Si es que tiene una otitis. ¿Cómo es la otitis? O sea, no se dan cuenta. Es brutal, es brutal. Y además... O sea, el olor... Perdón. No, iba a decir que el olor a veces, como hemos dicho, es síntoma de algo más. Entonces, cuidado con enmascarar síntomas para que el cliente se vaya contento y ya mi perro no huele. Ojo, no somos veterinarios, pero ojo con enmascarar síntomas, ¿vale? Que muchas veces, o por ejemplo, los típicos problemas de olores de glándulas, hay veces que no es solamente cuestión de vaciar una glándula, hay veces que las glándulas están mal colocadas, tienen una mala formación, que es lo que hace que se llenen. Ojo, ya no voy a entrar en que si las vaciamos los peluqueros, las vacian los veterinarios, no. Pero ojo con todas esas cosas porque hay perros que huelen peor y perros con problemas hormonales, que la piel es una respuesta hormonal. Hay perros que simplemente tienen más hormonas, igual que los adolescentes, que huelen peor. ¿No huelen peor los adolescentes? Sí. Oye, una cosa, tenemos a Romina que nos dice que gracias por compartir tanta info, yo soy súper fan de la ozonoterapia, tampoco lo cobro y noto unas mejoras increíbles en cualquier piel y pelo, en general mejoran todos, pero me surge una duda.
¿Es posible que el ozono en exceso pueda tener algún tipo de irritación o algún efecto adverso? No. Mira, cuando empecé con la ozonoterapia hace muchos años y tal, ¿no? Y había mitos de que podía dar reacciones alérgicas, que con problemas de tiroides daba problemas, que para embarazadas, y no sé qué, una serie de mitos, hasta que empecé a formarme, o sea, yo me había formado de una manera más de bañoterapia, pero entonces hasta que contacté, porque yo empecé a ir yo a un terapeuta de ozono para tratarme a mí mis enfermedades. Y me dijo, y entonces a mí lo que me hacían era sacarme sangre, ozonizarla y metérmela otra vez. Y le dije, pero ¿no hacéis una prueba de alergia? Y me dijo, es imposible, son 3 átomos de oxígeno, el ozono. Y el oxígeno no puede dar alergia, porque el oxígeno es nuestra vida. Sin oxígeno no vivimos. Entonces, el ozono no puede dar ningún tipo de reacción adversa, no tiene contraindicaciones. Perfecto. Ojo, el ozono terapéutico, el ozono puro es un gran oxidativo. Entonces, estamos hablando de ozono terapéutico, porque, por ejemplo, cuando ponemos un ozonizador de ambiente, no sé si lo tengo aquí, no, ahora no tengo aquí, hay que salir de ahí. Pero no porque es tóxico, que la gente se cree, no, es porque es un gran oxidativo, entonces envejeces, oxidar es envejecer. Te envejecería la piel, ¿vale? Pero hablamos de ozono, no me sale ahora. Terapéutico, no me salía, perdona. Entonces, el ozono terapéutico no puede dar reacciones. Fijaros, que a mí me sacan sangre, me la ponen, me la ozonizan y me la vuelvan a poner al momento y no me hicieron ninguna prueba de alergia. Me dijo, no puede dar reacciones, al revés. Pero si es que es O3, si es que es O3. O3, son 3 átomos de oxígeno. Respiramos O2. Es que eso es verdad que eso se escucha, los mitos de esto, y que si lavas mucho va a crear problemas de piel a la larga, son las típicas cosas que se escuchan. Señores, señoritas, señoritos, señores, señoras, yo llevo en estos momentos 8 años que casi cada día me ducho con ozono. Yo tengo muchos problemas de piel. Y mira, si casi no tengo ni arrugas a mis 52 años. Oye, vamos a empezar a utilizarlo todos, entonces. Tú no lo necesitas. ¡Oh, gracias, Marc! ¡Uy, qué peloteo! Tú tampoco, cariño. Marc, mira, ella quiere participar también. Sí, claro. Bueno, todos nuestros perros han ido saliendo porque yo no sé el vuestro, pero también es como que quieren, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Yo también quiero venir. Oye, una cosa. Esta es que a estas horas ya está corriendo por la montaña y está como, ¿qué me haces hoy? Una cosita, ahí Lucía nos pide, yo tengo una perra que se lame y se lame las patas continuamente. Se da baños semanales con dermocosmética, por supuesto, pero no se le quita ese desesperante. Es desesperante. También tengo clientes con... Perdón, me está diciendo las patas, ¿no? Sí. También tengo esos clientes con el mismo problema. ¿Les serviría el antihistamínico ese natural que nombras más arriba? La quercetina, a ver... Ojo, puntualización sobre el lamido compulsivo de patas. Puede tener un origen alérgico, es verdad, pero también suele tener, y en la mayor parte de los casos suele tener, un origen de conducta. Es decir, en algún momento ha tenido un proceso alérgico y que al lamerse se ha calmado. Le ha hecho una condición para que cada vez que esté estresado se lama porque me he calmado, porque en algún momento de mi vida tuvo algo, ¿vale? O de pequeño, de cachorro, y se le ha creado un comportamiento asociado. Entonces, mucho ojo, que no siempre los lamidos, y no os podría decir porcentaje, pero suele tener más una causa de estrés conductual, de problemas de conducto, que de problemas de alergia. ¿Vale? Si solamente tiene lamido, solamente tiene lamido, no tiene nada más, no tiene la piel inflamada, no tiene tiranteces, no tiene diarrea, no tiene vómitos, casi todo apunta más a conducta. Hay un tercer supuesto de lamido de patas
que es la artrosis, problemas articulares, dolor, que es muy importante. Muchos perros viejos, os fijáis que tienen las articulaciones. ¿Por qué siempre es los pies de delante? Porque es la fácil de lamerse. Y les duelen. Y fijaros, muchos perros viejos tienen oxidación en las articulaciones de delante y los pies. Si son blancos se nota mucho, pero en todos los colores se nota. Eso es el tercer supuesto. Sí, pero al final ese supuesto yo también lo juntaría con el alérgico en el sentido que son patologías. Vale, sí, pero quiero decir que a veces no es alergia, sino es dolor, es dolor. Pero sí, es aprendizaje de que si se lame, relaja un poco. Entonces, si no tiene ningún otro síntoma y con baños regulares, ese comportamiento normalmente ya es un comportamiento condicionado. Otra pregunta que nos hacen es, ¿alguna vez el veterinario me ha recomendado arrancar las costras antes de realizar un tratamiento dermocosmético? ¿Qué piensas? Soy absolutamente lo contrario. La crostra es un tipo de cicatrización. Una cosa es cuando hay una crostra de pus y la sacamos porque es quitar la marranada. Pero yo creo que cuando la cicatrización es un proceso y que cuando acaba la cicatrización salta la crosta. Pero esto es igual que nosotros cuando, típico de pequeños, que nos caemos jugando fútbol o, por ejemplo, en mi caso en bicicleta, que era un bruto de la bicicleta y las rodillas siempre con heridas. Si te arrancas la crosta tarda más en cicatrizar porque tiene que volver a cicatrizar y volver a cicatrizar. No debemos, insisto, una cosa es a veces cuando hay estos hotspots que es puro pus y ese pus se reseca, pero eso no es crosta, es pus, lo sacamos. En mi caso, hay un tipo de veterinario que lo que hace es frotar fuerte con normalmente agua oxigenada mezclada con yodo. A mí me parece doloroso y no lo hago así. Yo lo que hago es una compresa de agua ozonizada, o sea, una compresa es coger un trapo, una toallita, ponerle agua ozonizada y ponerla ahí para que se ablande. Ir ablandando o poner agua ozonizada con champú que se vaya ablandando. Al ir ablandando irá saltando. Pero yo arrancar cosas no soy partidario. Perfecto. Es que depende de la costra que sea, como ha dicho. Es que costra... por eso digo, cuando es la típica del hotspot o dermatitis húmeda, que es una roncha así localizada y es pus reseco, eso sí que lo tenemos que sacar. Por eso también depende de cuál, pero una crosta limpia y sana, ya verá. Claro. A ver, chicos, llevamos como 1 hora y media ya, entonces, pero aún hay un montón de preguntas. Bueno, hay como 5 o 6. ¿Qué preferís? Porque lo que estaba pensando es que os puedo hacer las preguntas o podemos hacer como una segunda parte de esta misma charla. Porque veo que hay muchas preguntas y también podríamos, más que hablar únicamente de ozonoterapia, podríamos hablar igual más de dermocosmética y de un poco combinaciones de champús para efectos diferentes. O combinaciones de terapia. O sea, es que a mí la nutrición es tan importante para cualquier problema de piel. O para alopecias, cualquier problema de pelo. Yo le doy mucha importancia a esto. Porque, a ver, aquí las preguntas tenemos a Lucía que ha preguntado que a veces el medio de patas será por alguna alergia o tolerancia. Hay una pregunta de Paqui Ortega que dice que tenía una Yorkie que lo hacía, se le oxidaba, pero además de romperse, pero también en general tenía la piel irritada al ver. El vete concluyó que era alergia al pollo y cuando cambié, genial. Hoy en día tengo una caniche y bueno, me pone otro caso. Estas alergias a ojo, me encantan. Sí, alergia al pollo. Sí, bueno, oye, yo no tengo la perra aquí, pero os lo podría enseñar. Tana, bueno, tú Raquel no la conoces, pero Marc sí.
Yo le di un pienso muy bueno, de hecho, pero de pollo, y el ojo cambió de estar de caniche estirado a totalmente redondo y suturar. Y yo constaté que cada vez que le daba pienso de pollo, ¿vale? Le pasaba esto y al final no sé exactamente qué es lo que tiene, pero cuando el pienso es de pollo debe tener algo que le genera eso, y cuando le cambias a un pienso que no es de pollo, perfecta. A ver, una especificación. Alergia puede tener a la del pollo, del pienso, y no tener alergia al pollo. Tengo muchos pacientes que no son capaces de tomar piensos de pollo y les doy pollo. No, y toman pollo. Mi perra misma, mi perra no puede tomar sin que se le ponga redondo el ojo un pienso de pollo, pero con la dieta barrio le doy pollo y no tiene ningún problema y no le pasa lo del ojo. Hay que tener en cuenta que para detectar alergias alimentarias podemos hacer un panel de alergia que no es un resultado vinculante, porque además, bueno, mide IgE, sería entrar, pero realmente lo único es como haríamos una dieta descarte. Si al retirar el pienso del pollo mejoró, estupendo, pero bueno, hay muchas cosas, piensen muchas cosas. Claro. Bueno, ¿qué os parece? Porque Ana Belén nos comenta que desde el 2013 usa diario el ozono y que dice que tiene la piel genial. Aquí vamos a tener que investigar porque Marc, Ana Belén, aquí voy a tener que ponerme el ozono para mí. Sí. Raquel, vamos tarde. Vamos. A ver, no chicos. Vamos a tener que añadir. Tenemos un montón de personas que nos están dando las gracias. Patricia, muchas gracias a ti por estar ahí. Romina, lo mismo. Yo lo que os invito es, vamos a pensar ahora la próxima, pero yo creo que tendríamos que hacer otra charla. Y lo que decíamos, pues esto, combinar un poco las terapias y vamos a pensarlo para que podáis seguir preguntando y también podáis ir aprendiendo de Marc y de Raquel, porque creo que esto os aporta un valor. Y nada, yo sin más, pues os voy a despedirlo. Si queréis, os quedáis vosotros ahora un momento antes de terminar la charla y lo hablamos un minuto. Yo tengo que decir que en 20 minutos tengo un toque de queda y yo tengo que ir a mi casa. Y te tienes que ir, claro, por eso estaba sufriendo. Lo digo. Es verdad. Es que yo, el problema es que como soy de esos tíos raros que no tengo internet en casa, estoy en Noga. Entonces lo digo porque si realmente hay muchas preguntas, para mí es más cómodo hacer una segunda parte. No sé tú, Raquel, pues, ¿cómo lo ves? Chicos, yo estoy en mi casa con mi chimenea y tengo... Yo es que en marzo me cambio de casa y me voy a poner en internet ya, porque hoy en día ya con esto de la COVID yo hasta ahora vivía bien, pero ahora no puedo. Pero como estoy ya pendiente de un cambio de casa, pues no me voy a poner aquí internet ahora si en marzo ya me voy. Entonces, pues si te sirve de consuelo, yo tengo internet por antenas, porque vivo en medio del campo. Claro, por eso te digo, yo tendría que comprarme antena, pero donde me voy ahora no necesito la antena. Y entonces, que estoy en el campo también, pero llega internet ahí. Entonces, no vale la pena, porque finales de febrero o marzo ya me mudo. Pero a partir de ahora estas cosas las haré desde casa, porque me da mucha pereza ahora tener que ir a casa. Sí. Pues vamos a hacer esto, Marc. Bueno, yo estoy intentando responder a Lourdes. Sí, estará disponible la charla ahora en Facebook, se sube automáticamente y yo intentaré mañana subir las dos charlas, las de ayer y la de hoy, ¿vale? Porque ya sabéis que un poco pues subo volúmenes y verifico que todo esté bien y lo tendréis disponible, no os preocupéis. Y nada, pues Marc, te despido. Yo ya voy a publicar otro día, pero mejor, Marc, os decía de quedaros un momento para coincidir en las fechas, porque así ya ponemos la fecha y ya tal, ¿vale? Bueno, sin más, todos los chicos, todas las personas que estáis en Blog Groomer y que vais a ver esta retransmisión o que no os hayáis visto en directo, muchas gracias por estar ahí. Os espero en Blog Groomer en la próxima charla y con Marc y Raquel nos vemos en la próxima charla. Ahora la decido y la subo para que podáis estar atentos para la próxima vez. Muchas gracias y hasta pronto, chicos.